Voy voy a empezar con lo del proyecto. Primero enseñando todas las todo el material que encontré en internet, en varias bibliotecas digitales sobre el templo, y fui reuniendo todas las fotos que me fueron posibles, y así como todos los libros que pude encontrar. Entonces, una gran parte del material que tengo lo he clasificado en Ezequiel 40, 41 por los capítulos, pero también hice el templo de Herodes en 3 dimensiones, y aquí hay una parte de él. Igualmente tuve que hacer sobre el templo de Salomón para orientarme, y para el templo de Salomón tuve que usar el poco material que pude encontrar, entre otros el Crónicas y Primero de Reyes, que ahí está explicado. Bueno, este es el libro que escribí sobre la historia de los templos, en el que comparo el templo de Salomón con el de Ezequiel, ya que los dos templos, los textos se complementan. Pero también quiero enseñarles los libros, algunos de los libros, porque eran muchos. Bueno, en realidad no muchos, pero los que encontré. Este libro, por ejemplo, que se llama Jeronimi Prati y Joannis Baptista, de Villapando, tiene 1737 páginas. Es un libro muy extenso. Esta es la portada. Lamentablemente está en latino, idioma que no domino. Entonces tiene muchísimo texto, pero le voy a enseñar las imágenes que encontré en este libro. En esta página se ve el templo, o sea, el lugar santísimo. Aquí tenemos una sección de todo el templo. Aquí podemos ver el altar de incienso. $825, estoy mirando las páginas. Aquí se ve la menorá o lámpara, y es curioso porque está anclada a la tierra prácticamente, pero al parecer está conectada hacia arriba con algo que no se sabe exactamente qué es. Pues tal vez el autor quiso significar que la menorá conecta con la parte celeste. Tengo que buscar las páginas. 855. Este es el altar de los holocaustos. Aparentemente no se nota, pero detrás está la escalera. Y pone aquí altar holocausti. 888. Estas son las columnas del templo. Aquí vemos una planta muy escueta de lo que sería el templo, como estaba hecho. No, de aquí pone o sea, vestigios de lo que era el edificio que se llamaba de Líbano. 934. Aquí están distribuidas las tribus de Israel alrededor de lo que era el tabernáculo. Perdón, me equivoqué. 937. Y aquí están distribuidas las mismas tribus, pero perdón, alrededor del templo, porque el templo tiene esta forma de cuadrado, y hay atrios interiores. Entonces aquí se puede saber por qué tiene esta forma el templo.
1955. Este es lo que se llamaba el Mar de Bronce. Era un lavabo inmenso de agua. Estaba asentado sobre una base y arriba había 12 bueyes o toros que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Aquí pone que es como son lavabos. Creo que deben haber habido varios, ¿no? Como no entiendo el latino, no puedo descifrar, solamente me he conformado con sacar las imágenes de este libro. Esta es la segunda parte del libro, no, la tercera, porque pone tomos 3, en el que habla del templo de Salomón. En ese entonces lo llamaban Hierosolymitani. Es interesante porque es como una cúpula, no sé exactamente, no sé si es solo un adorno o era una parte que estaba sobre los edificios como una cúpula. Y entonces podemos ver que hay encima de todo, ahí están las menorás, y igualmente parece que esta es la conexión con la parte superior, con la divinidad, digamos. Aquí hay un pequeño mapa de Jerusalén que no lo he mirado conscientemente, pero que se podría agrandar y mirar por dónde pasaba el río, qué cosas habían cerca. Esta creo que era la ciudad de David, si no me recuerdo. Y bueno, hay varios mapas. Esta imagen es muy pequeña para saber exactamente qué contiene. Luego 1164, creo. 1164, no era esta mismo. Y 1215 sería la última página con imágenes. Aquí vemos nuevamente el mapa. Está un poco borroso, pero este era el templo. Supuestamente estaba sobre un monte. Al parecer había un río que rodeaba toda esta zona. Aquí pone Ciudad de David. No veo qué es. Bueno, tendría que ampliarlo para ver exactamente qué otros edificios habían en ese entonces. Y bueno, el libro es muy extenso, como ya dije, y al final hay muchas tablas de números, de proporciones, un poco de matemática, geometría. Es un libro interesante, lástima que yo no haya aprendido latino. Este es uno de los libros. El otro libro de los que he sacado imágenes es este del proyecto Gutenberg y habla sobre el templo. Voy a ampliar un poco. Se empieza con esta lámina que luego le mostraré en imágenes más grandes, y voy a bajar rápidamente. Ahí está el mapa, aquí una imagen ampliada del mapa. Y bueno, ahí hay varias imágenes antiguas, pero esto sería de las partes arqueológicas que se han encontrado. Tengo las imágenes aparte, así que les enseñaré también. Y en este libro que se llama
bajo Jerusalén, Untergrund y Jerusalén, o sea, en la parte subterránea de Jerusalén. Es también un libro, a ver si veo el autor, Untergrund, de Charles Warren. Era un arqueólogo y él relata las cosas que encontró en Jerusalén al hacer las excavaciones. Bueno, aquí también hay varias imágenes, pero son pequeñas, entonces, bueno, aquí están algunas. Por ejemplo, el arca de Robinson, que era solo quedaba un pequeño vestigio de lo que era el arca. Y de aquí no he sacado las imágenes porque son muy, muy pequeñitas. Pero, bueno, hay varios libros. Y lo que quería ir es a la Puerta Dorada porque Ezequiel empieza describiendo el portal. Este es el portal que yo hice con 3 dimensiones. He tratado de hacerlo más parecido a lo que podría haber sido en ese entonces, pero tiene que ser mucho más majestuoso. Entonces, aquí no me basé en, digamos, la imaginación o la inspiración. Bueno, creo que sí, que hay que estar inspirado para poder hacer un proyecto de esta magnitud, pero busqué muchísima literatura. Cuando Ezequiel dice y había cámaras y medían una caña, entonces se me era difícil decir, bueno, ¿dónde estaban las cámaras? ¿Por qué había una cámara al lado de la otra? ¿Qué era lo que estaba en el medio? Entonces encontré la Puerta Dorada, este plano, y aquí pone Puerta Dorada plano, según de Bogué. Bueno, estas son vestigios que todavía quedan. La Puerta Dorada existe todavía en Jerusalén. Y era muy borrosa, así que las líneas rectas las he agregado yo. Para el que sabe leer los planos, pues es fácil entender que son entradas. Hay 2 entradas, hay columnas en el medio. Y aquí hay otras entradas o salidas para el atrio interior. Esta sería la parte exterior. Entonces reuní todo lo que pude sacando de los libros. Aquí estaría el mismo portal, pero he sacado del libro de Villapando. Y para mí es más fácil comprender porque si yo veo en 2 dimensiones también puedo darme cuenta en 3 dimensiones porque mi ojo está entrenado. Entonces, esta es, supongo que no es la planta baja, sino una planta de arriba, porque aquí está cerrado, entonces es como que no se ve la puerta, pero esta es la entrada y esta es la entrada hacia el atrio interior. Al principio era incomprensible porque parecía que aquí hubiera un muro muy, muy, muy grande, pero no, es un muro ahuecado, donde había escaleras para subir a los pisos. Pero lo iremos viendo poco a poco. Esta es la misma imagen, pero sacada del libro tal y cual estaba. Imágenes que han quedado que existen todavía y son puertas. Que al principio decía 2 puertas, como entras por la una y sales por la otra, pero sí, se puede realizar porque, perdón, efectivamente son 2 puertas una al lado de la otra. Estas son otras imágenes que encontré. Esta es la Puerta Dorada, que cuando la descubrieron pues estaba toda rodeada de maleza y estaba sellada. Pero sí se da cuenta uno cómo era más o menos. O sea, si aquí se quita este muro, porque parece que fue pues posteriormente puesto este muro, pues se da cuenta uno de que sí, que habían dos entradas hacia la parte interior. Esta de acá es la parte exterior. Aquí es la Puerta Dorada desde afuera, entonces están los dos portales prácticamente y está sellado. Esto seguramente en tiempos del templo no existía, fue amurallado luego. Aquí había unas ventanas, esta sería la torre de control y el muro.
que rodeaba el templo. Esta es una imagen del interior de la Puerta Dorada. Entonces, si volvemos a esta imagen de aquí, vemos que por un lado hay como una entrada y es prácticamente esta de aquí, es una pequeña puerta, pero las puertas de entrada deberían estar de este lado. Esta es uno de los planos que encontré del templo. Bueno, he sacado de varios libros, pero este es prácticamente cómo estaba constituido el templo. Las líneas que vemos en el medio son como caminos o edificios que unen un edificio con el otro y se forman en el medio atrios. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atrios exteriores y en el medio está el atrio interior del templo y este sería el templo. Esta sería también una representación del templo, solo que aquí tendríamos el atrio interior y afuera una gran área que se denomina atrio de los gentiles. En esta imagen nuevamente vemos la puerta de entrada, el portal de entrada. Entonces aquí arriba está la sección. Simplemente había columnas en el medio y unos lugares como, no sé, serían las ventanas. Esta es una sección. Entonces, cuando empecé a descifrar a Ezequiel, claro, no era fácil porque decía que entraba por una puerta, un portal, y había una habitación con 6 codos. Y luego un lugar en el medio con 5, otro con 6 y otro con 6 y uno en el medio con 5. Entonces, estas imágenes que al principio eran muy difíciles de entender fueron las que prácticamente me ayudaron a hacer mi propia representación sobre el templo. Y bueno, este es el título del libro, pero es como que estaban así en 2 columnas y la entrada. Este es otro de los planos antiguos. Aquí pone el templo de Jerusalén según Ezequiel, plano general. Esto está en arquitectura de Judea en el libro. Creo que también es según de Bogué. Bueno, hay 3 autores creo que se relatan en ese libro. Pero otro de los autores le da la imagen de arquitectura egipcia, entonces no creo que había sido correcto, es como muy idealista, pero según la descripción de Ezequiel el plano era cuadrado y en el medio estaba lo que es el atrio interior, el templo, y detrás había un edificio y a los lados también había edificios y el atrio interior formaría una especie de U alrededor de lo que es la parte interior del templo. Estas son fotos de las columnas porque Ezequiel describe las palmeras y bueno, me habían preguntado algunas personas qué son las palmeras y algunos representan al templo con palmeras. No, las palmeras, si le giro a esto, nos damos cuenta que es el capitel de la columna, es la parte de arriba de la columna, que el adorno eran efectivamente como palmeras, por eso se dice palmeras. Las palmeras en arquitectura son las columnas. Esta sería mi versión de la reconstrucción del portal. Supongo que habrá sido majestuoso. Yo he puesto lo que pude porque el programa que tengo no es tan realista, pero las medidas sí que son las que tenían que ser. Está la puerta dorada y está el muro alrededor. Y aquí está una imagen antigua de lo que sería la entrada, la puerta dorada y la reconstrucción que yo he hecho. Como dije anteriormente, esto se habrá amurallado más tarde para cerrar. Perdón, aquí
Está otra planta de la puerta dorada. Seguramente no está a nivel de la puerta, sino está a un nivel un poco más alto para poder ver las escaleras y el muro que está alrededor de la puerta dorada, porque aquí no podemos ver la entrada, sino vemos una parte de lo que es la ventana. Las ventanas eran hacia afuera muy, muy, muy pequeñitas y hacia adentro más anchas. Entonces la puerta tiene que haber sido tan grande como esta, más o menos, o así, pero aquí estamos viendo no sé qué a cuántos metros porque tampoco en ninguna descripción pone la altura de los edificios. Ezequiel describe simplemente toda la planta y da solo dos alturas. La una es la del muro, que son que es una caña, y la otra es la altura de los cimientos del templo, que también es una caña. Entonces, estas serían las imágenes que me ayudaron a reconstruir este templo. Bueno, no el templo, sino la presentación del templo. Y así como les decía, fui guardando lo que pude en imágenes. Tanto bueno, esta es mi presentación de lo que es la casa, el templo mismo, la casa de oración, el edificio que está detrás, otros edificios que están a los lados, el altar y el mar de bronce. Digamos que es lo que hice basándome en imágenes antiguas. A ver, para comparar, más o menos, esta creo que es de Maimónides. Ese es el templo y bueno, he tratado de hacer más o menos los edificios en 3D que se relacionen con estas imágenes. Este es también el templo. Y vamos acá. Aquí están en Ezequiel 42 él describe unos edificios que están al lado del templo. No voy a le he puesto en azul para que se note cuál es la diferencia entre lo que es el templo, los edificios del atrio y estos edificios que están al lado. En codos. Esta sería una vista desde la parte de atrás. Entonces había al lado del templo dos edificios, este y este. Y había las cámaras, los 50 codos, o sea, es que está descrito todo en Ezequiel, paso a paso, los codos, cómo eran. Y había por todo lado palmeras, entonces como yo no podía representar las palmeras, lo que hice, porque había querubines en las palmeras, puse a un querubín en cada columna, pero mi idea era de que el querubín formaba parte de la columna, pero no fue posible representarlo, por eso mismo de que no tengo un programa de diseño, sino más bien de arquitectura. Entonces, para poder representar esto, como ya les dije, hice el proyecto del templo de Herodes, basándome en varios libros, porque para el templo de Herodes sí que hay muchísimo material. Estos son unos planos muy antiguos que encontré. Y fue prácticamente el templo de Herodes fue fácil realizar, porque además de que hay material, hay otros autores que han hecho este trabajo. Pero mi idea era comparar Ezequiel, Herodes y Salomón. Entonces, hay un libro que escribí que se llama Historia de los Templos, en el que comparo lo que sería el Beit Hamikdash, reconstruido por el rey Herodes, el templo de Salomón y el templo de Ezequiel. Todo esto lo he hecho en 3D y en libros. Y bueno, aquí hay varias imágenes. El templo de Ezequiel. Pero no, mi deseo no es enseñar todas las imágenes, sino un poco
para que se den cuenta de todo lo que he consultado. Newton también escribió sobre el templo. No sé si tengo... A ver, Gutenberg. No he abierto la parte de Newton. Salomón. Bueno, el templo de Salomón. Creo que ya dije que lo que hago es hacer una comparación de lo que sería el templo de Ezequiel con el de Salomón. Y voy poniendo planos, por ejemplo, las medidas del templo. Entonces en Primero de Reyes pone el templo tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Y en Ezequiel 41:2 pone, midió su longitud 40 codos y su anchura 20. Por 40 y 20 da 60. Y entonces es como que se complementan estos dos textos. Es interesante. Todo esto está en mi libro El verdadero templo de Salomón, pero según este estudio comparativo, el de Salomón y el de Ezequiel tendrían que ser casi idénticos. Entonces aquí he puesto esta imagen antigua del templo y la que yo recreé o realicé, que se parecen muchísimo. O sea, no es un trabajo que me inventé, sino que me basé en estudios arqueológicos, en libros, en todo el material que pude encontrar. Y bueno, finalmente voy a enseñarles un pocotón de algunas imágenes que a ver, ¿dónde está? Es que tengo tantas imágenes que, por ejemplo, Flavius Josephus. Esta carpeta está vacía. Bueno, son unas columnas. Es una parte de las columnas en 3D que yo hice. Esta es una de las tantas imágenes que encontré del templo. Aquí pone Templi Hierosolymitani y al parecer de verdad había un río que bordeaba el templo. Aquí se puede apreciar también, es como un canal que había alrededor. Están las murallas. Esta es la parte interior del atrio y eso sería el templo de Ezequiel. Este es una imagen del lugar santo o santísimo. Esto también, pero de vista de este lado. Y como ya les dije, hay... A ver, vamos a ver dónde está, dónde tengo... Aquí creo que tengo en tres dimensiones. Bueno, hay muchísimas, pero voy a tratar de pasar rápidamente para enseñarles algunas de las imágenes del templo que saqué luego de hacer el proyecto. No pretendo enseñarles todo porque me tardaría mucho tiempo. He hecho una base de datos de verdad muy grande. En estas se va viendo parcialmente cómo va creciendo el templo, cómo se van agregando los edificios según Ezequiel va explicando. Y claro, o sea, mi intención es ir relatando el texto verso a verso y agregando imágenes. Estas son imágenes que encontré la pasada, bueno, ya me pasé. Entonces, eso sería. Aquí está la planta del templo con las partes del mismo. Las he puesto en un color para poder diferenciar. Está la entrada principal, en rosado está el atrio, en azul están las entradas a cada atrio. Y bueno, en el medio está el templo o casa de oración.
aquí está un edificio detrás, el atrio, y bueno, en 3D se vería así. Y bueno, de momento creo que con esto termino. Iremos viendo cada edificio verso a verso, pero al ser un material bastante extenso no quiero cansarles. Así que gracias por su atención.